Buenos días. La palabra de Dios nos lleva a meditar en Éxodo capítulo 2, desde el versículo 23 hasta el versículo 10 del capítulo 3. 2:23 al 3:10. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta hoy nuestro Dios a través de esta palabra? ¿Cómo es Él? Yo entiendo que Él es liberación. Solo Él. En Él hay liberación. También entiendo que Él escucha mi clamor. Pero además, Él puede obrar, favoreciéndome en medio de las circunstancias en las que me encuentro. Ya estamos en el segundo capítulo del Éxodo, y en lo que vemos desde el capítulo 1 hasta aquí, y lo que hemos ido leyendo sobre la historia de Israel en Egipto, no parece haber conexión alguna entre este pueblo y Dios. Solo podemos divisar algo en el temor a Dios por parte de las parteras. Pero en cuanto al pueblo hebreo, nada, sino solo su llegada a Egipto, su crecimiento y su opresión. Y aunque son solo 2 capítulos, en realidad han transcurrido 400 años. Sí, mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces podríamos preguntarnos, ¿pero dónde es que comenzará Dios a obrar en su pueblo? ¿Cuándo comenzará a bendecirlos? Hoy definitivamente podremos descubrir dónde es que reside la bendición de Dios para el pueblo hebreo y también para ti y para mí. En el versículo 23 podemos ver la condición del pueblo de Israel, una condición que parecía ser constante de aflicción y dolor. Muchos cristianos hoy se encuentran en esta condición. Quizá no todos, pero la gran mayoría puede que se encuentre viviendo un duro momento, pero además pareciera que Dios no actuara. ¿Está sucediendo algo así en tu vida? ¿Cuál es hoy la causa de tu dolor o aflicción? O quizá debiéramos preguntar, ¿cuál es tu Egipto o el mío? Sí, porque, ¿sabes? Egipto representa esa situación de dolor, amargura de todo ser humano. Y todas las situaciones en las que nos sentimos, como decíamos ayer, impotentes, incapaces de salir adelante, incapaces de hacer nada que nos libere de todo este bagaje de emociones que nos hacen sentir agobiados y cansados. Sí, Egipto es amargura y pérdida. ¿Te encuentras hoy así? ¿Te encuentras parado en ese lugar? ¿O sabes de alguien que esté allí? Pues la palabra de hoy trae luz sobre esta situación. Sea la tuya, la mía o la de otra persona, debemos saber que es justo allí donde Dios puede obrar y quiere obrar. En los versículos 24 y 25 encontramos que lo que determinó el siguiente paso de la vida del pueblo de Israel no fue Faraón, ni sus descendientes, ni su poder, sino que salir de aquella opresión y angustia radicaba en el clamor de ese pueblo, es decir, cuando decidió reunir las fuerzas para gritar y clamar a su Dios, cuando recordó quién era su socorro y su libertador. De la misma manera, tus conflictos y los míos no tienen el poder de determinar nuestro fin, no, sino que lo determinará lo que tú y yo hagamos en medio de este proceso. Es el accionar de Dios el que obrará determinando que seamos liberados. Y quizá piensas, ¿a qué se refieren con opresión, esclavitud, dolor, angustia? Claro, entiendo que quizás sea difícil para algunas personas relacionar esta historia de Israel con la realidad de cada persona hoy en día. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que, justamente en Juan 10:10,
que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Toda situación que te quite la paz, que te llene de angustia, que te oprima, que oprima tu corazón, hasta hacerte clamar. Toda esta situación, cualquier situación, es como un ladrón cuyo accionar no te dejará hasta que termine por destruirte. Pero al igual que en este pasaje de hoy, existen acciones que solo nuestro Dios puede realizar, y es allí donde comienza a gestarse nuestra salida, nuestra liberación. Fue así con Israel y será también así con cualquier situación en la que tú y yo nos encontramos. Quizá, no sé, relacionando esto que estamos hablando a nuestras vidas o a la vida de alguien que conocemos, podríamos relacionarlo con un matrimonio conflictivo, una relación tóxica, una economía improductiva, una depresión que te esclaviza, etc. ¿Cuál es tu Egipto hoy? No busques la salida en amigos. No intentes hacerlo con tus propias fuerzas como vimos que lo hizo Moisés. Esto solo agudizará las cosas. Sí, las empeorará. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo clamó. Sí, clamó a Dios. El idioma hebreo traduce esta acción como un grito desgarrador que llegó a oídos de Dios. Y entonces Dios obró. Sé que podríamos pensar, ¿pero qué? ¿Acaso Dios no estaba viendo? ¿No pudo hacer algo antes de que lleguen a este punto? Es que el ser humano tiende a olvidarse de Dios. Pero son esos momentos y procesos dolorosos y difíciles que nos tocan atravesar los que nos recuerdan que Dios existe, y entonces nuestro corazón reúne las condiciones necesarias para que Dios pueda obrar. Amén. Y entonces la palabra hoy, en los versículos 7 al 10 del capítulo 3, nos describen el accionar de Dios. Ellos clamaron y entonces Dios despliega su accionar en 4 verbos puntuales. Él ve la aflicción, Él oyó su oración, Él conoció, o sea, se acercó, aún estando lejos, a la distancia, y entonces actuó. Estas acciones nos enseñan hoy 2 cosas fundamentales en nuestra meditación de hoy. Si en medio de nuestras aflicciones no hay un punto de partida, sino es el único punto, que es el que el Señor actúe. Es Dios el que va a abrir caminos. Es Dios el que va a obrar y va a actuar. El que no solo nos ayudará, nos oirá, sino que además actuará. Sí, así es. Esta es una realidad fundamental en la palabra de hoy. Muchas personas creen que su problema está delante de sus ojos. Ven a su pareja como su problema, su trabajo es su problema, sus hijos son su problema. Pero realmente este no es su problema. Nuestro problema es espiritual, su problema, el tuyo y el mío, es espiritual, y ha de tratarse solamente de la manera que Dios sabe, de la mano de un Dios que tiene poder para obrar también en estos ámbitos. Los hebreos, al momento de su liberación, arrastraban 400 años de conflictos, aunque estos conflictos parecían actuales. Amigo y amiga que me escuchas, créeme, tus problemas no son actuales. Tú arrastras mucho pasado. Sí, por ejemplo, solo Dios puede sanar un corazón herido desde la niñez, el cual repercute hoy en un matrimonio insatisfecho o en una paternidad violenta o indiferente. ¿Entiendes que la única y verdadera solución para nuestras aflicciones
sean cuales sean, residen en las manos de nuestro Dios, que ve, que oye, que conoce la raíz de mi problema y el tuyo y puede actuar, definitivamente puede librarme de él. No fue hasta que aquel pueblo clamó que entonces vino el cambio, vino el respiro. ¿Cuánto más esperarás para clamar tú? ¿Cuánto más esperaré? Mateo 11:28 dice: venid a mí los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias, Señor. Hoy vengo a ti. ¿A quién más? Amén. Dios te bendiga.